El 5 de abril de 2024 ocurrió en Ecuador uno de los incidentes diplomáticos más atípicos de las últimas décadas en el mundo. Un comando policial, por órdenes del presidente Daniel Noboa, irrumpió violentamente en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano un día antes había concedido el asilo diplomático. Acompáñenos a hablar sobre este tema mientras nos tomamos un café. Nos encontramos con el doctor José Fernando Toledo, profesor de Derecho Internacional del TDA. Y profesor Toledo, me gustaría que comenzáramos haciendo un análisis general sobre esas ramas del derecho que están implicadas en este incidente diplomático, porque parece que hubiese violaciones a diferentes tratados internacionales o a diferentes ámbitos del derecho internacional. Muchísimas gracias, profesor, por tu invitación para debatir tan interesante situación o coyuntural de América Latina. Efectivamente, lo sucedido o lo acaecido y el incidente diplomático entre la República de los Estados Unidos de México y la República del Ecuador el día 5 de abril del presente año pone a prueba todo el sistema internacional y todo el derecho internacional público. Efectivamente, hay una grave violación a dos tratados internacionales fundamentales: la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático del orden interamericano, es decir, de la Organización de los Estados Americanos, y la Convención de Viena de 1961, que es del orden universal de las Naciones Unidas, que regula todo lo que concierne a la seguridad y todo el desarrollo de las misiones diplomáticas. Por tal razón, entonces nos encontramos frente a una crisis del derecho internacional público en términos generales. Esas serían básicamente las implicaciones que tendría para el derecho internacional público, profesor. Profesor, hablando puntualmente de las acciones del Estado mexicano al conceder un asilo diplomático al señor Jorge Glass, que recordemos era vicepresidente, una persona a la cual ya se le había emitido una sentencia condenatoria por cohecho y además a quien se le había emitido una orden de captura en un proceso penal por peculado. Digamos que el gobierno mexicano actuó de forma lícita a la luz del derecho internacional, a la luz de ese derecho de asilo político. Mira, el asilo político es un derecho humano y es un derecho fundamental de los seres humanos. Está contenido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está, contenido también en el artículo 22, numeral 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su nombre lo indica. El asilo político solo se puede conceder por asuntos o crímenes cometidos en relación con acciones políticas. Es decir, se deben ceñir a acciones eminentemente de carácter político, que pongan en entredicho o pongan en juicio el poder que ejerce el Estado o que vaya contra las instituciones estatales. De hecho, la Convención de Caracas establece que a las personas, a pesar de que hayan cometido delitos políticos, pero que en su accionar hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o el crimen de genocidio, apartheid y otros que están señalados, en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto, jamás podrán ser objeto de ¿qué? Jamás podrán ser objeto de una protección por parte de un Estado.
hay un antecedente importante que es el caso de Torre de la Haya contra Colombia, un dictador peruano que estableció ese caso hito y esa jurisprudencia. Posteriormente Colombia tuvo, después el Estado panameño tuvo que reevaluar el asilo político que le había dado a la aquel entonces directora del DAS, doctora Hurtado, si mal no estoy, a quien le habían concedido también asilo político. El Estado panameño se lo revoca por solicitud de la población, de organismos no gubernamentales de Colombia, revoca el asilo político y es extraditada a Colombia para cumplir su pena. Hay otro límite y es los crímenes o los delitos de carácter común, pero la Convención de Caracas determina que quien decide en los asuntos de corrupción y eso, quien tiene la potestad de decidir si concede el asilo o no concede el asilo es el Estado que lo va a otorgar, ¿cierto? Es posible que el Estado ecuatoriano se hubiese sentido agredido. ¿Por qué razón? Porque los delitos por los cuales estaba acusado el vicepresidente no eran de carácter político, sino que se ceñía estrictamente a corrupción. Entonces, el mecanismo que debió haber utilizado la República del Ecuador no fue el de haber agredido, haber violentado las instalaciones de la embajada mexicana. ¿Por qué razón? Porque entramos aquí en otra situación mucho más difícil, que es uno de los principios rectores del nuevo orden mundial que se gesta a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que tiene como pilar fundamental dos principios rectores, profesor, que son la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación de los pueblos. De hecho, la República de Colombia, en el artículo 9 de la Constitución, hace un reconocimiento expreso a esos dos principios y que son, digamos, el baluarte, el estandarte, el basamento de este nuevo orden mundial. Cualquiera de ellas, cualquiera de las infracciones o violaciones que se cometan contra estos dos principios, pues ponen, digamos, en crisis todo el orden mundial. Lo vivimos. Colombia violenta el territorio ecuatoriano en otrora con acciones contra insurgentes y tuvimos la represalia de la comunidad internacional. Hoy es Ecuador quien violenta ese principio. Básicamente tenemos esa situación particular, profesor. Profesor, precisamente una de las razones que alega el gobierno ecuatoriano para justificar la incursión en la embajada es que el gobierno mexicano o el Estado mexicano concedió un asilo violando el derecho internacional. Usted nos dice que esa valoración de la naturaleza, digamos, del delito de la persona asilada está en manos del Estado que concede el asilo y no tanto del Estado receptor de la legación o de la misión diplomática. Pero yo le pregunto algo, ¿hay en el derecho internacional alguna circunstancia que permita al Estado receptor de esa misión diplomática incursionar en la sede de la legación diplomática o no existe? En la Convención de Viena de 1964, en los antecedentes, cuando se estaba en las discusiones preparatorias, en lo que nosotros llamamos la negociación de la Convención, algunos tratadistas de origen europeo planteaban la necesidad de plasmar excepciones al principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Luego de profundas discusiones en el seno de la convención para la negociación, digamos, de la convención, fueron objeto de profundos debates.
y se llegó a una conclusión. La prohibición era tajante, es decir, no tiene excepción alguna. ¿Por qué razón? Porque es una norma de origen consuetudinario, casi que podríamos decir que son normas de jus cogens o derecho de gentes. No admiten situaciones en contrario. ¿Qué es lo que sucede, profesor? Que el sistema internacional, la comunidad internacional, creó mecanismos, ¿para qué? Para que frente al exceso, digamos, que posiblemente incurriera un Estado al otorgar asilo político, pues fuera, fuera objeto de algún recurso por parte del Estado que se veía menoscabado con el otorgamiento de este asilo político. Entonces, las vías de hecho no se pueden justificar bajo ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia justifica una acción fascista o una acción que implique las violaciones a un orden y a un sistema normativo. Entonces, el presidente Noboa podrá argumentar todo tipo de razones políticas, pero él sabe que fue un hierro jurídico. ¿Por qué razón? Porque la comunidad internacional, no solamente la latinoamericana, que ha sido gestora y ha sido defensora de estos sistemas, sino ante el mundo entero ha habido pronunciamientos fuertes contra eso. Recuerde que también, coyunturalmente también es un problema entre Israel y Irán. La agresión a la misión diplomática o la misión diplomática de la República Islámica de Irán en Damasco, donde fue también objeto de ataques por parte de la inteligencia israelí. Entonces el mundo está un poco precavido frente a eso y no habría ninguna razón que lo justifique, porque existen los mecanismos para que el Estado ecuatoriano hubiese podido buscar la revocatoria del asilo político. Bueno, profesor, finalmente para ir concluyendo, ante estas violaciones de parte y parte al derecho del asilo, derecho internacional del asilo, al derecho internacional en materia de inviolabilidad territorial, se abren ciertas posibilidades desde el punto de vista jurisdiccional, digamos, de someter el conflicto a la decisión de un tribunal internacional. Entonces, ya a título de conclusión, díganos qué perspectivas tienen los estados ante un conflicto, ante un litigio, digámoslo así, ante un tribunal internacional, y cuál sería ese tribunal internacional. Aquí habría que hacer una diferencia. En lo que tiene que ver con la violación a la misión diplomática, es decir, a la grave violación del territorio mexicano, el tribunal competente es la Corte Internacional de Justicia, que comúnmente la llamamos la Corte Internacional de la Haya, que es el órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, ¿cierto?, que tiene sede en la ciudad de La Haya, en el Reino de los Países Bajos. Y allí el Estado mexicano ya presentó su querella o su denuncia internacional, porque la competente, repito, es la Corte Internacional de Justicia. En lo que tiene que ver con el otorgamiento de lo que es el asilo político si fue correcto o no fue correcto, porque era un crimen ordinario, un crimen de corrupción y no un crimen político, pues tiene dos posibilidades. Uno, puede discutir en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un órgano de las Naciones Unidas, ¿cierto?, donde allí se podrían tomar algunas decisiones de requerir al Estado mexicano para que revocase o para que tomara una decisión sobre el asilo político. Pero también es importante una instancia de carácter político,
que es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, pero ya del orden de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, por una sencilla razón, porque los dos estados que están inmersos en el conflicto hacen parte del sistema interamericano, o el sistema de la Organización de los Estados Americanos. Allí podrían haber también algunas discusiones de carácter político, de requerimiento a los dos estados para instar a que logremos un acuerdo o una solución pacífica a los conflictos como debe ser, y propendamos siempre porque sean las soluciones por vía de derecho y no del hecho, porque ponen en crisis, digamos, a la sociedad no solamente local, sino a nivel universal. Debemos tener presente que las soluciones a los conflictos internacionales deben ser por las vías del derecho y jamás podremos justificar las vías de hecho, porque ponen en peligro la paz mundial y por ende la tranquilidad de todos y cada uno de los miembros de la especie humana que habitan nuestro globo terráqueo.